Andrés, gracias por hacerte tiempo para conversar con La Capital. Sabemos que son días intensos. Viniste a Rosario para participar del Congreso de Democracia, estuviste reuniones, así que bueno, te agradecemos por tu tiempo para poder conversar. Un placer, Mariano. Gracias. Bueno, empecemos por esto. Milei lleva ya casi un año de mandato, 11 meses. ¿Llega más sólido de lo que se podía esperar hace 2 o 3 meses o inclusive a comienzo de su gestión? Sí, había chistes al principio, Semana Santa, no se sabe si cae en marzo o en abril. Llega mucho más sólido por el simple hecho de llegar, pero además llega de una manera que nadie esperaba. Llega manteniendo un caudal de apoyo que no baja del 45%. Es un presidente con un techo bajo, 55, nunca tuvo el 80 de Alberto Fernández al inicio de la pandemia, pero un piso alto. Y a pesar de tener un ajuste brutal, o mejor dicho, por el ajuste, este es un ajuste que no solo es tolerado, sino apoyado por la mayoría de la gente, él nunca cayó de ese 45% y con eso disciplina a los opositores y compensa la falta de un Congreso afín. ¿Te parece que esa solidez del apoyo es mérito de él, error de los adversarios, una combinación de las dos? Todo lo anterior. Hay elementos estructurales que lo llevan a esto y el fundamental es el fracaso económico de la democracia. El segundo son los errores múltiples de los adversarios que se dividieron cuando podían haber ganado de mantenerse unidos. Y finalmente es su habilidad o instinto. Es un político diferente, pero tiene algo que en este momento es la mercadería que la gente más busca. Autenticidad. Él es lo que se ve. Ahora, también es cierto que en el último tiempo empezó a hacer política medio a regañadientes, ¿no? Se juntó con legisladores, los radicales con pelucas, se junta con gobernadores del PRO, del radicalismo. ¿Ves ahí como un cierto giro pragmático, medio forzado por las circunstancias? Sí, es muy pragmático. Él llegó proponiendo dolarización y cerrar el Banco Central, y ahora tiene un Banco Central que tornó al peso una moneda apetecible, y a la dolarización, él sigue hablando de endógena, la gente no entiende, no le importa, lo que él vende es desinflación. Pero él cuando llegó quería imponer una ley que tenía 700 artículos, se la hicieron pasar con 200, 300. Y ahora lo que busca es que no le volteen los vetos y los decretos. Es decir, llegó aspirando a la mayoría y ahora se conforma con el tercio, y le alcanza. Ese es pragmatismo. Andrés, estamos ya a punto de entrar en el año electoral, queda un mes para entrar a 2025. ¿Qué te parece que está en juego en las elecciones legislativas intermedias del año que viene? Está en juego la estabilidad presidencial, eso es lo primero. Un presidente en minoría legislativa que pierde las elecciones intermedias está en dificultades para terminar el mandato. Él lo sabe, la oposición lo sabe y no puede hacer nada. En parte porque no le conviene que el presidente interrumpa el mandato. La oposición inteligente dice, queremos que Milei cumpla sus 4 años, no 8. No aspiran al helicóptero ni a la reelección. Es lo más sensato que uno puede pedir. En el fondo es lo que funcionó para los 2 presidentes que Milei no reivindica, pero dejaron algo. Alfonsín, un mandato. Néstor Kirchner, un mandato. Después vino Cristina y arruinó el legado. Pero Néstor tuvo algo que Milei sí reivindicaría. Superávit gemelos. ¿Te parece que eso es una batalla cultural ganada de Milei? No creo mucho en la batalla cultural. Porque hace 20 años tuvimos superávit gemelos y la gente premió a Néstor con la elección de Cristina en la provincia de Buenos Aires, año 2005. La gente ya votaba superávit gemelos hace 20 años. Después se olvidó, el kirchnerismo rompió todo, dejó una economía en escombros. Y ahí viene Milei y reivindica lo mismo que hace 20 años y la gente lo vota otra vez. No hay un cambio de cultura de ida y vuelta en 20 años. Es un cambio electoral basado en el hastío del fracaso. ¿Te parece que si Milei consigue el tercio el año que viene, se le allana el camino para llegar al 2027? Sí. Los presidentes en América Latina están en problemas cuando ocurren 2 cosas. Una que ellos controlan, que es las tarifas. El presidente que hace un tarifazo genera un estallido social. Y otra es la devaluación, que los presidentes tratan de controlar, pero a veces se le va de las manos. Cuando el mercado te devalúa, tu estabilidad peligra. Milei está evitando las 2 cosas. Los tarifazos, las tarifas, los aumentos tarifarios los fue regulando y la devaluación lo evitó. Si se le va de las manos, está en problemas. Si él controla eso, tienen los 4 años suaves. Andrés, ¿cómo ves el futuro del PRO? ¿Te parece que Milei se lo va a fagocitar? ¿Puede sobrevivir el PRO? Que parece en determinado momento Macri mirando el PP español, como diciendo, bueno, creció una derecha radical, pero puedo sobrevivir a esta emergencia, a este fenómeno nuevo. ¿Cómo lo ves? El problema que tiene Macri es que la derecha extrema en España no llegó al poder. En España hubo un rebalanceo, reequilibramiento del sistema de partidos, porque centro derecha y centro izquierda consiguieron desinflar a las extremas antes de que lleguen al poder. Acá no.
acá, si lo querés llamar extrema, la derecha llegó al poder antes que el centro derecha se pudiera reacomodar. Y hoy a Macri la gente se le va por abajo, con respeto hacia él, con reconocimiento, pero le dicen, ahora es este el que nos da respuesta. Decía, bueno, conocés como pocos al radicalismo bien desde adentro. Has dicho varias veces que el radicalismo tiene dos almas, una alma metropolitana, más progresista, muy anti-Milei, porque el AMBA es la zona más hostil a Milei, y una alma federal, más conservadora, del interior. ¿Esas dos almas pueden convivir en el mismo cuerpo, en el mismo partido? Lo hicieron durante más de un siglo, cuando había un liderazgo que contuviera ambas. El liderazgo era siempre metropolitano, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Desde Alem, Irigoyen, el mismo Balbín, que venía de La Plata, y por supuesto Alfonsín. El radicalismo nunca tuvo un liderazgo excéntrico, de fuera del centro, como Menem o Kirchner en el peronismo. El peronismo podía ser conducido por alguien sin importar la proveniencia. El radicalismo no. Y no hay un liderazgo metropolitano en este momento. Hay líderes metropolitanos que no consiguen liderar nacionalmente. Lo mismo pasa con las provincias, pero eso era lo esperable. Hasta que no haya una recomposición del liderazgo, y hoy no está en condiciones de surgir, porque en la capital federal enfrentan un panorama opuesto al resto de las provincias. En todas las provincias el peronismo pelea para ganar. Si pierde sale segundo. En capital pelea para ser segundo, si pierde sale tercero. Entonces el radicalismo en capital compite contra la derecha, no contra el peronismo. El peronismo es un aliado potencial. Mientras el resto del radicalismo gorila, el peronismo porteño es filoperonista. Andrés, la semana pasada hubo un acontecimiento grave, que hay que ver cómo evoluciona la causa judicial, que ingresaron personas al Comité Nacional de la UCR, hubo destrozos, particularmente fueron a la oficina de Lustó, pero también a otras dependencias. ¿Te parece que es la agresividad de las redes que está empezando a permear, a derramar sobre la vida material, tangible? No tengo información para pensar eso. Para algunos, como el presidente Milei, fue un hecho político. Para otros, fue un hecho policial. Hasta ahora no tengo razones para pensar que no fue un hecho policial. ¿Te parece grave que el presidente, igual más allá de que la investigación está recién comenzando, diga, bueno, que fue una suerte de autoatentado del radicalismo para encubrir supuestos chanchullos en la UBA? Me hubiera parecido grave si no hubiera escuchado a radicales pensar lo mismo. Me parece que la sospecha permea sobre todo el espectro político, y los dirigentes tienen que comportarse en consecuencia y no cerrarse a la sospecha de la población. Si la gente sospecha, es porque la dirigencia hizo algo mal. Andrés, está claro que Milei es un típico líder populista casi de manual, digo, un liderazgo muy fuerte, que divide maniqueamente entre buenos y malos, el pueblo contra la casta. Ahora, ¿es también una amenaza para la democracia? ¿Es un líder autoritario? El autoritarismo puede provenir de la ideología, alguien que quiere cerrar el Congreso, de las acciones, alguien que manda a reprimir y eventualmente matar, o de la conducta personal, la personalidad autoritaria. Yo no soy psicólogo. Hasta ahora lo que veo es que la ideología de Milei no es necesariamente autoritaria, es una anarcocapitalista, no cree en el Estado, así que en principio no te va a mandar a reprimir, lo que quiere es disolver la fuerza represiva. Por supuesto que como minarquista, que él dice que es, acepta que mientras tanto tiene que haber policía, pero su ideología no lo lleva necesariamente al autoritarismo. Su práctica política tampoco. El mayor ajuste en la historia de la humanidad no tiene un muerto por la represión. La protesta se acalló, los piquetes desaparecieron y no hay muertos en la calle. No lo puedo acusar de autoritarismo. La personalidad, quizás, pero hace falta un psicólogo para eso. Que él tenga personalidad autoritaria es algo desagradable que yo no puedo confirmar, pero sus actos y su ideología, por ahora, no lo son. Andrés, crucemos de vereda. Te quiero preguntar por Cristina, confirmada en estos últimos días como presidenta del PJ. Parece Cristina como muy enfrascada en ponerse como una especie de test de pureza ideológica, señalando traidor. En un liderazgo fuerte, pero que de alguna manera se achica. ¿Se está convirtiendo en el último Alfonsín? A ella le gustaría pensarse así. Después de negar a Alfonsín, Néstor, con eso de que en 20 años la democracia no hizo nada por los derechos humanos, ahora ellos dieron vuelta y se alfonsinizaron, pero tomaron lo peor de Alfonsín. Y mira que Alfonsín tiene cosas buenas. Dejó la democracia, pero después tuvo una tosudez que le impidió apreciar lo que la gente requería todavía de la democracia, que es la estabilización económica. Cristina tiene esa tosudez también. La cuestión es, ¿qué dejó Cristina? La herencia de Alfonsín es la democracia. La herencia del kirchnerismo, ¿cuál es? La respuesta es Milei. Ella es la última mohicana, pero Alfonsín por lo menos tenía una mochila
que mostrar. ¿Te parece que el peronismo puede ir hacia una etapa de declive más estructural, digo, como le pasó en su momento al PRI mexicano, un partido hegemónico en su momento, que se achicó y que bueno, ahora forma parte de alianzas con otros? Yo veo el peronismo más cerca del gobierno que de la desaparición. Milei ya tiene más gobernadores que Cristina. En Tucumán, Catamarca y Salta. Y el de Buenos Aires no es de Milei, pero tampoco es de Cristina. Ni Kicillof le responde. Así que veo que el peronismo está golpeando la puerta del poder, porque eso es el peronismo, el partido del poder. ¿Lo ves a Kicillof en un proceso como de la retización? Digo, el candidato natural, boicoteado, por lo menos mirado con sospecha por el jefe político del espacio. Sí, él quiere evitar ser Larreta, quiere evitar ser Fernández. Larreta es el candidato natural boicoteado, Fernández es el candidato artificial inventado. Él no quiere ser ni el Fernández de Cristina ni el Larreta de Macri. ¿Cómo lo consigue? No hay recetas, porque en 140 años de vida independiente de la provincia de Buenos Aires, ningún gobernador fue electo presidente. Es una maldición, pero no es una maldición de la fuerza del cielo, es una maldición de la estructura bonaerense, que no tiene estructura de incentivos para generar liderazgos. Muy simple. El político santafesino más ambicioso quiere ser gobernador y después eventualmente presidente. El político bonaerense más ambicioso nunca quiere ser gobernador. Quiere ser directamente presidente. La gobernación de La Plata no es ambiciada por los políticos de primer nivel, ambicionada. Por eso son siempre porteños secundarios, satélites de un presidente, los que gobiernan la provincia de Buenos Aires. Kicillof, lo fue Vidal, lo fue Scioli, lo fue Ruckhaus y lo fue Duhalde, que era bonaerense, pero era vicepresidente de Menem. Lo ponen de arriba. Me parece que el año pasado como se cerró una etapa histórica más larga, digo, como uno podría pensar el ciclo post-2001, ¿no? Con las dos grandes coaliciones que emergieron de esa crisis, justamente en crisis. ¿Ves que Milei puede ser una suerte de presidente remes? Un poco también algún sector de la política, el empresarial, así, bueno, el presidente que se inmole, que haga el trabajo sucio y después vendrá una etapa nueva de estabilización, ¿o puede Milei construir un nuevo orden? Milei puede ser Remes y Lavagna juntos, pero Lavagna también lo echaron. Remes y Lavagna juntos duraron alrededor de 3 años. Y eso no es un mal panorama para Argentina. Milei tiene que durar 4, no 3. Pero es el que hace el trabajo sucio y el que se lleva los primeros frutos. Pero eventualmente el sistema después sigue sin él. La democracia no precisó que Alfonsín siguiera presidiendo para mantenerse el tiempo. La estabilidad económica no debería precisar que su fundador se mantenga en el poder para mantenerse el tiempo. Una vez que se consolidan, son del pueblo. El pueblo no venera a los fundadores, no precisa tenerlos siempre al timón. Andrés, si uno ve las experiencias de Estados Unidos y de Brasil, ve que en esos casos tanto Trump como Bolsonaro perdieron las elecciones por muy poco. Bueno, ahora Trump volvió, pero se sostuvieron como fuerza política, de hecho como la principal fuerza política. ¿Ves que aunque Milei pueda llegar a perder, el mileísmo como corriente política, quizás sin el liderazgo de Milei, pero llegó para quedarse en la política argentina? Sí, y esto es muy fácil de medir, en la etapa formativa. Vos ves que hay jóvenes mileístas desde los 12 años en adelante, que les pedís que te nombren un político y es el único que conocen. Representa una cultura juvenil en los años formativos que, como marcó los alfonsinistas en los 80 o los kirchneristas en los 2000, se mantiene a lo largo de la vida. Los chicos, los jóvenes, sobre todo varones, entre los 12 y los 35 años que están viviendo hoy, buena parte de ellos va a ser mileísta por el resto de la vida. Con o sin Milei. Es un valor cultural y una referencia de liderazgo que los marcó y ya es una identidad política que va a durar. Andrés, te consulto pensando en 2017, pero también un poco más en el mediano y largo plazo. Digo, con Vaca Muerta, con el litio, digamos, no solamente se transforma como la matriz productiva argentina, sino también aparecen como nuevas plataformas de lanzamiento político, ¿no? Uno piensa en esos gobernadores con muchos recursos, exposición nacional. Digo, pensando en 2017, ¿es un poco el último tren de la región centro para proyectar un liderazgo, digo, un proyecto que nunca pudo transformarse en un proyecto nacional? Muy buena pregunta. La región centro o núcleo se va a mantener en el tiempo, porque sin Pampa no hay una Argentina viable en los próximos años, pero con la Pampa no alcanza. Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, tienen un futuro en la Argentina del futuro. Pero la Argentina de la cordillera tiene mucho más futuro que el presente. O sea, se van a enriquecer las provincias que tienen minerales, petróleo y gas. El problema es para la provincia de Buenos Aires, que no es ni una cosa ni la otra. Es conurbano y es región núcleo, pero está partida en 2/3 de gente que vive en el conurbano y depende del obelisco, y 1/3 de gente que vive en el interior
Y depende de la plata, que es muy incompetente, y del campo, que es muy productivo. El futuro de Argentina incluye mal a la provincia de Buenos Aires. No excluye la zona núcleo, pero destruye la provincia de Buenos Aires, que es un problema que lleva décadas y recién ahora van a tener noción de lo que eso significa, porque hay un presidente, Milei, que a la zona núcleo le agrega la cordillera, y un gobernador, Kicillof, que deja la provincia de Buenos Aires afuera del futuro. Entonces, si uno ve el caso de Santa Fe, Unidos tiene radicales, pro, socialistas, el jamquinismo, otros partidos más chiquitos. ¿Una experiencia de ese tipo se puede exportar con sus características a nivel nacional? Es lo que uno querría, más allá de los partidos políticos. Lo que uno ve acá es una convivencia que no se encuentra fácil, y es una convivencia no entre sectores solamente, sino entre líderes. Santa Fe tiene varios líderes que uno querría tener en su propia provincia y conviven civilizadamente. Pero es difícil que se exporte, porque Santa Fe es el tercer distrito en Argentina, Córdoba es el segundo, por poco. La provincia es el primero, provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses somos tan arrogantes que decimos la provincia, como si hubiera una sola. Y Buenos Aires es casi 5 veces más grande que Córdoba o que Santa Fe. Es muy difícil que una provincia que es un quinto de la más grande le imponga a la más grande su modelo, aunque sea exitoso. El problema de Argentina no era que Santa Fe no funcionaba. El problema de Argentina es que Buenos Aires no funciona. Santa Fe hoy funciona. Es bueno para Santa Fe y para la zona núcleo. No alcanza para arrastrar esa locomotora sin motor, que es la provincia de Buenos Aires. Te consulto por dos radicales que gobiernan, digo, el caso de Puyaro en Santa Fe y de Hapkin en Rosario, que los conoces hace mucho. ¿Cómo ves sus gestiones en este primer año? No soy imparcial, los quiero a ambos. Esto dicho, me sorprenden por la positiva. Me sorprenden sus victorias, la revalidación de títulos, en el caso de Pablo, y me sorprende los éxitos. Y el éxito no solamente que mantengan el apoyo, sino que lo mantienen por cosas que hacen, no por hacer la plancha. Tienen una capacidad de acción política basada en la autenticidad y una capacidad de gestión que caracteriza a los radicalismos provinciales. Uno se olvida de eso, los radicalismos suelen gobernar bien municipios y provincias. Tienen un problemita económico a nivel nacional. En eso ellos mantienen lo bueno del radicalismo y se destacan por algo que el radicalismo había perdido, que es la frescura de la autenticidad. Andrés, para terminar te quería consultar por lo que fue el episodio de la salida de Mondino de Cancillería, y sobre todo esta iniciativa que lanzó el gobierno de purga de personal de Cancillería. ¿Cómo estás viendo esto? Siendo también un estudioso de las relaciones internacionales, lo que implica la política exterior y qué impacto puede tener sobre la política exterior argentina estos movimientos. El cuerpo diplomático profesional es uno de los mejores que tiene el Estado argentino. Tenemos a los militares, tenemos a la fuerza de seguridad y tenemos a los diplomáticos que se forman para eso. Y como recordaba Mauricio Macri, como expresidente el otro día, son los órganos más disciplinados del Estado. El presidente puede debatir en la cúpula qué es lo que se hace, pero una vez que da la orden, esa orden se cumple. Y Macri decía, en todas las demás oficinas del Estado, te van a poner palos en la rueda, te van a hacer boicot, te van a decir que sí y va a ser no. Los diplomáticos cumplen. Te ofrecen las opciones primero, las debates y les da la oportunidad, y una vez que se decide arriba, acá le hicieron una cama a Mondino. Y ahora piensan que como es una corporación, una burocracia caracterizada popularmente por vivir de los cócteles y no mucho más, es barata para castigar. Al contrario de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que la gente ambiciona que pongan orden y las respeta porque son la columna vertebral de la nacionalidad, por lo menos no fueron en otra época, los diplomáticos no tienen buena prensa. Y el gobierno lo que hace es destruir una burocracia profesional a efectos no de política exterior, sino de opinión pública. La política exterior no va a mejorar sin burocracia profesional, capaz que empeora. Andrés, ¿qué impacto ves que va a tener en Argentina el triunfo de Trump, tanto en términos económicos como políticos? Impacto político va a ser favorable para el gobierno. Milei es trumpista y esto es un boom, un apoyo a la popularidad. El apoyo financiero puede ser positivo. Trump, en principio, en el Fondo Monetario nos va a ayudar. El impacto económico debería ser negativo, separo financiero de económico, porque Trump es proteccionista. Proteccionismo es retenciones y aranceles. Eso significa aumentar los precios, alias inflación, aunque Milei tenga otra definición. Si hay inflación en el mundo, se suma a la que tiene Argentina. La inflación argentina se suma a la del mundo. Así que Trump es inflacionario y Argentina tiene a la inflación como enemigo. En lo estructural, Trump no es bueno para Argentina. Andrés, te hago la última. ¿Qué 3 libros recomendarías para entender este momento de la Argentina que a mucha gente
le resulta desconcertante. Empiezo por Jonathan Haidt, es un psicólogo social que tiene un libro llamado La mente de los justos, en la traducción, que explica por qué todos tenemos intuiciones morales, pero los sectores sobreeducados a veces no entienden lo que piensa la mayor parte de la población. Otro, Daniel Kahneman, psicólogo también, fíjate vos, un politólogo recomendado a psicólogos. Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, que ayuda a entender cómo tenemos dos sistemas de reflexión, uno más automático y otro más trabajoso, y sobre todo que diferencia las ganancias de las pérdidas, explica por qué los seres humanos actuamos diferentes, si estamos ganando o si estamos perdiendo en el casino, y en qué condiciones arriesgamos más o menos. Esto explica resultados electorales. Cuando estamos por perder, somos mucho más arriesgados. Y después un libro menos conocido, que es Historia de un alemán, Stephen Hefner, que es un alemán escritor que vive el nazismo, el ascenso, se escapa finalmente, escribe sus memorias y muere. Esas memorias son encontradas en un baúl por sus hijos y publicadas. Y es la mejor manera de entender al sapo en la olla, como a veces te empiezan a hervir sin que te des cuenta y cuando querés saltar ya es tarde. Andrés, gracias hoy por participar de este diálogo con La Capital. A vos, Mariano, como siempre.